complicarse la vida, ¿sí? Que está proximal de, que está distal del otro, a lateral o medial de alguna otra estructura, y bueno, y es par, sí, bueno, todos los huesos del miembro, de los miembros, tanto torácico y pélvico, son pares, y bueno, son simétricos si uno lo compara, o más o menos simétricos si lo comparo con el del otro lado. Yo comparo el fémur izquierdo con el fémur derecho, y bueno, son prácticamente iguales. Ahora, si yo lo corto, ahí sí se transforma en un hueso asimétrico. Como ya dije, no se repite esta parte que yo estoy marcando acá, que es el trocánter mayor, y bueno, del otro lado no se repite otro trocánter mayor, está solamente de este lado. Entonces son todos huesos asimétricos por sí mismos. No hay mucha vuelta que darle a eso, ¿sí? Son todos pares y son todos asimétricos, ¿sí? La dirección relativa me parece interesante de remarcarla por el hecho de que me permite tener una noción después, cuando yo me enfrento a un animal y tengo que revisarlo, decir, bueno, a ver, ¿cómo estaban estos huesos? Che, ¿estaban para allá, para acá, para arriba, para abajo? Entonces, ahí es un poquito donde la intención de esta consigna está orientada a que uno trate de guardarse en la cabeza, en la mente, cómo están ubicados los huesos en el animal vivo, que va a ser el paciente que ustedes van a tener de acá a algunos años. La conformación, esto también me parece que hay una que es más representativa que la otra. La conformación relativa cuando yo el hueso lo relaciono con algo, con alguna figura geométrica. Por eso se llama relativa. Relativa es porque lo estoy relacionando a alguna figura geométrica. Algunos huesos tienen una forma particular y que también me pueden servir como para describirla. Por ejemplo, la escápula. Ustedes saben que la escápula es un hueso que es prácticamente triangular. Entonces, si es triangular, ya sé que tiene por lo menos 3 lados y que tiene 3 ángulos. Y eso me aporta algo a la descripción del hueso. Pero bueno, hay muchos huesos que no tienen una forma o no podemos compararlo así tan literalmente con una figura geométrica. Algunos que sí son más o menos cilíndricos, otros son más cuboidales, otros tienen una forma sigmoidea, pero bueno, no es que todos los huesos y todas las estructuras anatómicas le vamos a encontrar una forma, ¿sí? Una forma. Y la conformación absoluta es interesante porque me permite clasificar, a ver acá, ¿qué es lo que chat? ¿Cómo sería la dirección relativa del fémur? Pregunta acá, porque surgieron dudas con eso. Bueno, la dirección relativa del fémur siempre tenemos que ubicar o la cabeza del animal o la cola, una de las dos. Supongamos que la cabeza del animal, en este caso, esté a la izquierda de su pantalla. Todo el mundo está mirando una computadora o un teléfono, creo. Entonces supongamos que la cabeza del animal está apuntando hacia la izquierda, ya sea de la pantalla o del teléfono. Entonces, el fémur tiene una inclinación, está oblicua, ¿sí? Tiene una oblicuidad en el cuerpo. No es ni vertical, ni tampoco es horizontal. El hueso tiene una inclinación. Cualquier imagen que ustedes vean, un gráfico, van a ver que el hueso tiene una inclinación. Bueno, ¿cómo definimos esa dirección? ¿Cómo sabemos, para definir con los nombres anatómicos apropiados, cuál es esa dirección, esa inclinación que tiene el hueso? Para eso es que hacemos esa ejercitación, que yo les comenté en las primeras clases que nos estuvimos viendo, de tratar de encerrar al hueso en una caja de 4 lados, ¿sí? En una caja, encierran al hueso con la oblicuidad que tiene, pensando siempre para qué lado está la cabeza del animal, para qué lado está la cola. Entonces yo copio esa inclinación y lo meto el hueso dentro de esa caja, ¿sí? Con 4 lados. El lado de arriba de la caja va a ser, vamos a tener que ponerle un nombre, en este caso va a ser proximal. El lado de adelante, lo que mira hacia la cabeza, va a ser craneal. El borde o el lado de abajo de la caja va a ser distal. Y lo que está del otro lado de la caja, es decir, lo que mira hacia la cola, va a ser caudal. Entonces ahí tenemos ya el hueso encerrado en este rectángulo, en este cuadrado, con los 4, ¿sí? Con los 4 nombres correspondientes. Proximal, distal, craneal y caudal. Entonces, ¿cómo hacemos para combinar esos nombres?
para decir cuál es la dirección relativa correcta. Entonces lo que hacemos es trazar una línea que pase por el eje longitudinal del hueso, por el eje mayor del hueso, es decir, que vaya de punta a punta, respetando esa inclinación, lógicamente, respetando esa inclinación, le trazamos una línea y vamos a ver que esa línea va a terminar confluyendo en dos vértices de esa caja que incluimos o que recubrimos al hueso. Entonces, en esos vértices es donde, ¿sí? En esos vértices es donde vamos a tener que combinar los nombres. En este caso, uno de los vértices donde se combinaron los nombres va a ser el de arriba y el de atrás. Próximo, caudal. Y también donde se nos unieron los vértices, donde se unieron los lados de la caja, va a ser el otro vértice opuesto de la caja, que es craneal y distal. Entonces, teniendo ya la combinación de esos nombres, próximo caudal y disto craneal, ya tenemos la inclinación que tiene el hueso. Y no hace falta poner casualmente los dos extremos del hueso. Con que ustedes pongan que el hueso está inclinado en sentido próximo caudal o inclinado en sentido disto craneal, es lo mismo. Me está indicando la misma inclinación. No hace falta repetir los dos vértices de esa caja. No sé si me expliqué lo que quise decir. Me cuesta un poco porque no tengo en este caso la manera de mostrarlo. A ver si tuviese algún esquema, a ver. Estoy tratando de pasar la presentación, pero ni siquiera, a ver. Profe, Acá, yo ¿ven? puedo Miren. dibujar en Ahí, la miren, ahí pantalla. está, chicos, ahí está. Ahí tenemos una imagen de una vaca. ¿Sí? El esquema que es de la columna vertebral, pero ahí tenemos el fémur, lo estoy marcando el fémur. Bien que está inclinado el hueso. Tiene la misma inclinación que la escápula. Lo que pasa es que en la escápula, en vez de utilizar el término proximal y distal, usamos el término de dorsal y ventral. Pero en este caso se usa proximal y se usa distal. Entonces, hagamos el ejercicio de meter dentro, digamos, el hueso con la inclinación que tiene, meterlo dentro de una caja imaginaria de 4 lados, de un rectángulo de 4 lados. Arriba sería proximal, abajo sería distal, adelante es craneal y atrás es caudal. Entonces, yo le trazo una línea que pase justamente por el eje de mayor longitud, que pase de una punta hasta la otra del hueso, y bueno, a donde se me combinan los nombres es el término que yo voy a tener que utilizar para designar la dirección relativa. Próximo caudal es esta punta del hueso. Esta punta del hueso, este extremo del hueso, está apuntando hacia arriba y hacia atrás. Y esta punta del hueso me va a quedar al revés, me va a estar apuntando hacia el piso, hacia distal, y apuntando hacia craneal, hacia la cabeza. Por eso se combinan los nombres. Próximo caudal o disto craneal. Esa es la inclinación que tiene el fémur. ¿Sí? Es la inclinación, la dirección relativa del fémur. La escápula tiene la misma inclinación, lo único que se reemplazan por otros nombres. En vez de ser proximal, es dorsal. Y en vez de ser distal, se utiliza ventral. Pero básicamente es la misma inclinación. Fíjense, si ustedes miran cómo está ubicada la escápula, está así, inclinada, y si vamos al fémur, está de la misma forma. Si yo voy al húmero, fíjense, esta es la inclinación que tiene el húmero, en este sentido, y es la misma inclinación que tiene más o menos la tibia. La tibia del peroné, digamos, los huesos de la pierna. Bueno, fíjense que algunas inclinaciones, Claro. algunas direcciones se repiten. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No sé, uy, qué toque. No sé quién hizo la pregunta. A ver acá, el chat. Próximo caudal está bien, está preguntando Luz. Sí, está bien. Lo estoy viendo ahora los mensajes. Algo toqué que lo estoy viendo. Esperen. No. Sí, próximo caudal o disto craneal es lo mismo. Por eso les digo que no hace falta
repetir, o ponemos uno, o ponemos el otro. No hace falta poner próximo caudal, disto craneal. No hace falta repetir las direcciones, ¿sí? ¿Se comprenden? O no sé si me expreso bien lo que quiero decir. Se me hace difícil por ahí sin tener la posibilidad de tener un pizarrón y poder dibujar y hacer lo que se me ocurra, pero bueno, es un poco la intención. Profe, dibujar en la pantalla. ¿Se puede dibujar acá? Dibujar en la pantalla. Ah, mira, acá dice anotar algo. Estoy tocando anotar. Borrar, campo, ratón. ¿A dónde puedo dibujar yo? Ahí en cualquier lado. Bueno, pasamos entonces, volvemos a esta cuestión. Voy tratando, no sé cuánto tiempo estamos consumiendo de esto, y no me deja volver para atrás. ¿Cómo se hace para ir para atrás? Ahí está, no se puede, mira vos. Ahora me quedó rayado la pantalla. Bueno, entonces, hizo un poco la idea de estos cuadros. Usted pone una situación, la dirección relativa, la conformación, ¿sí? La conformación que tiene el hueso, si lo puedo relacionar con alguna figura geométrica mejor, y si no, no hay que volverse loco. Esto después ya van a ver un poquito más adelante, porque hay algunos huesos, sobre todo en pequeños animales, en el perro y en el gato, que pueden tener una forma particular, sobre todo por ahí algunos huesos largos, y que eso el día de mañana uno lo va a tener que tener en cuenta, sobre todo, si a lo mejor ustedes tienen algún conocimiento, no es mi especialidad, pero si tienen el conocimiento de que, por ejemplo, si ustedes comparan la forma del húmero de un galgo, de una raza galga, no es la misma forma que va a tener, por ejemplo, un Basset Hound, que son esos, los perros de la famosa propaganda esta de Hush Puppies. No es la misma forma. ¿Y para qué me sirve eso? Porque el día de mañana, si ustedes tienen una fractura y tienen que resolver esa fractura poniendo clavos o poniendo tornillos, van a tener que estudiar más o menos cómo es la geometría del hueso para ver qué les conviene hacer para poder solucionar ese tipo de fractura de acuerdo a la forma del hueso, ¿sí? Para eso sirve un poquito tener una idea de cuál es la forma o la conformación relativa que tiene el hueso. El día de mañana van a tener que un poquito, antes de una cirugía ortopédica y demás, decir, che, ¿qué forma tiene acá? A ver, ¿será la misma forma que tiene esta raza o no? Bueno, por eso es un poco ese tipo de consigna, que eso no está explicado en ningún lado, no lo dice, pero es un poco la intención. La conformación, bueno, ya creo que todo el mundo sabe lo que es, entonces saber si es un hueso largo, si es un hueso plano, si es un hueso corto, si es irregular. Es una clasificación que está basada de acuerdo a las dimensiones, ¿sí? Si predomina el largo sobre el ancho y el espesor, y además tiene cavidad medular, es un hueso largo, como pasa en el fémur, como pasa en la tibia, como pasa en el húmero, en el radio, en el cúbito, en los metacarpianos. Hay numerosos huesos. La mayoría de los huesos son huesos largos, en los miembros, tanto torácicos como pélvicos, ¿sí? Entonces todos estos van a compartir, de alguna manera, estas características, que tienen una epífisis proximal, una epífisis distal, que tienen una diáfisis o cuerpo, que tienen una cavidad medular, donde está alojada la médula ósea, bueno, que tienen huesos compactos, huesos esponjosos, bueno, todas esas cosas que ustedes ya conocen, va a ser un poco el diseño general que tienen los huesos largos. Y de esa manera también se va a ir respetando un poco también el diseño que tienen los huesos cortos, los que tienen los huesos planos, bueno. ¿Sí? Otra partecita acá, me salté el tema de la tibia y el peroné, no sé por qué, pero bueno, la tibia y el peroné principalmente lo que tienen que ver, algo muy parecido a lo que era respecto al radio y el cúbito, es el grado del desarrollo que tienen los huesos. Y yo siempre remarco lo mismo. Soy muy, digamos, individualista en esto, lo que voy a comentar, pero las especies donde más tienen que prestarle importancia, sobre todo para su actividad profesional, pensemos de acá a unos años, como veterinario, va a ser el aparato locomotor de los carnívoros y el aparato locomotor del caballo. Rara vez van a tener una consulta, alguien los va a llamar para que le vayan a ver por qué está rengo, por qué está manco el cerdito, por
qué está manco o renga la vaca. Salvo raras excepciones de algunos animales que tengan alto valor económico, no van a tener consulta respecto a eso, ¿sí? Salvo por ahí algunas cuestiones vinculadas a los dedos, y principalmente en los bovinos y en algunas razas de bovinos, que son los rodeos lecheros, las vacas de leche, ¿sí? Que tienen un gran valor económico. Pero donde yo apunto siempre es que ustedes por lo menos tengan el conocimiento general de la anatomía del aparato locomotor del caballo y de los carnívoros, porque son las especies donde más casos clínicos van a tener. No me interesa si ustedes se acuerdan, si el cerdo tenía el radio y el cúbito desarrollado de la misma manera que el perro, que no van a tener casos clínicos, es aportarle información que no les va a servir ni en materias posteriores, ni en su actividad particular. Por eso, más allá que acá aparezcan en las guías, que ustedes comparen el grado de desarrollo, eso va un poquito de la mano para que traten de comprender por qué algunas especies tienen la posibilidad de mover el antebrazo de determinada forma, y algo muy particular también, o muy parecido, de mover de manera más restringida los huesos de la pierna, la tibia y el peroné. Eso va a depender del grado de desarrollo que tengan los huesos y además de cómo se articulan entre sí, cómo van a estar conectándose esos huesos entre sí. Si yo agarro el antebrazo de un caballo y lo quiero mover, más que flexionar el codo, no voy a poder hacer otra cosa. El caballo no puede rotar, no puede hacer ningún movimiento, porque los dos huesos del antebrazo están estrechamente fusionados. ¿Sí? Están muy fusionados entre los dos. Lo mismo va a pasar a nivel de la pierna. No voy a poder hacer movimientos muy raros porque están fusionados los dos huesos, inclusive el desarrollo que tienen la tibia y el peroné es realmente prácticamente nulo en el caso del peroné, que acá está marcado con la F, que es la fíbula. Vamos a marcar de nuevo, porque se me fue el puntero. Entonces, el tema de la pierna medio que lo pasé por alto porque simplemente hay un esquema que les dice cómo tienen que comparar el grado de desarrollo de estos dos huesos en las distintas especies. ¿Sí? Enfóquense en el caballo, enfóquense en los carnívoros, fíjense que hay una diferencia muy marcada del grado de desarrollo. Lo mismo va a pasar con el antebrazo, que es básicamente igual. El caballo tiene un escaso desarrollo del cúbito, y en el caso de los carnívoros, el cúbito llega de punta a punta, de un extremo al otro. Lo mismo va a pasar con la pierna, ¿sí? Se repite básicamente el mismo patrón de desarrollo en los huesos del antebrazo y los huesos de la pierna en el caballo y en los carnívoros. Y después, posteriormente, empieza la región del pie. ¿A dónde comienza la región del pie? A nivel del tarso, que son estos que están dibujados acá, que son muy similares. La organización que tiene el tarso es muy parecida a la organización que tiene el carpo. ¿Sí? Que tiene el carpo. No me aparece más nada acá. A ver si hay alguna consulta. Bueno, acá quedó colgado con una pregunta, pero bueno, nada nuevo. Bien, entonces, a partir del tarso empieza el pie. Piensen ustedes en su pie. El pie de ustedes empieza en el mismo lugar. No es una cosa extraordinaria nuestra anatomía. Es más fácil por ahí estudiar la anatomía del humano, que es una sola especie, que estudiar la anatomía de todos los animales domésticos que estamos tratando de estudiar nosotros como veterinarios. Pero nuestro pie empieza en el mismo lugar, empieza a nivel del tarso. ¿Sí? A nivel del tarso. Ustedes van a tener los huesos de la pierna, y cuando llegan a la región de lo que serían los tobillos, como quien dice, hablando así a los criollos, ahí va a empezar, a partir de ahí va a empezar el pie, ¿sí? Donde vamos a tener también prácticamente los mismos huesos que tienen estos animales. Vamos a tener una fila proximal, ¿sí? Que está representada con la letra T y la letra C. La T está implicando el hueso que está más a medial, por eso acá tienen al costado dice medial y del otro lado dice lateral. Bueno, el T es el talus, ¿sí? Talus, o también llamado astrágalo, que es otro de los nombres que se utilizan. Y otro hueso que está más a lateral y que en general está más a plantar, lo que pasa es que es difícil de graficarlo en este tipo de esquema, que se denomina calcáneo, por eso es la letra C.
talus y calcáneo. Son los únicos dos huesos que hay en la fila proximal del tarso. En todas las especies se repite igual, fíjense, talus y calcáneo, talus y calcáneo, talus y calcáneo, talus y calcáneo. No hay una diferencia marcada entre las especies a nivel de esta fila proximal del tarso, cosa que sí pasaba a nivel de carpo. Algunos animales en el carpo tienen una reducción en el número de huesos porque se fusionan los huesos, como pasa por ejemplo en el carnívoro. Los carnívoros tienen una unión entre el radial, el hueso radial del carpo y el intermedio del carpo. Por eso quedan 3 huesos, en vez de quedar 4 como en el resto de los animales, porque hay una unión. Bien, entonces, en la fila proximal tenemos estos 2 huesos en todas las especies. Como ya les digo, enfoquémonos en el tema de lo que son carnívoros y en el tema de lo que son caballos. Después, cuando aparezca algún detalle que sea interesante de remarcar en alguna otra especie, lo vamos a mencionar. Bueno, a partir entonces del tarso empieza el pie. Después tenemos, o sea, el tarso... Profe. Sí. Una consulta, hay en el hueso el tarsal central y el 4, Sí. ¿quedarían como proximal o distal? Bien, vamos a explicar eso. El tarso está conformado por 3 filas. 3 filas de huesos. La fila proximal, ¿sí? La fila proximal, que acá la estoy marcando, que son 2 huesos. La fila intermedia está representada en todas las especies por un único hueso, que se llama central del tarso. ¿Sí? Central del tarso, o tarsiano central, como quieran llamar, es lo mismo. Entonces, fila proximal, talus y calcáneo. Fila intermedia, el central del tarso, que acá lo tenemos en el caballo, acá lo tenemos también en el bovino, lo que pasa es que está unido a otro, y el central del tarso en el cerdo. ¿Sí? Es el único hueso que forma la fila intermedia, o fila media, como dice acá. Fila proximal, fila media, dice la consigna, y fila distal. Bueno, la fila distal es la que tiene números. Fíjense que aparece el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Sí? En el caso del carnívoro, que están todos separados. En el caso del caballo, que hay una unión de huesos. 1 más 2, el 3 y el 4 que están separados. Bueno, fíjense que va variando un poquito los huesos que pueden estar unidos y demás. Pero lo que tiene que quedar claro es que la fila media o la fila intermedia está formado por un único hueso que se llama central del tarso. Independientemente que acá en el bovino o en los rumiantes, porque también pasa en la cabra y en la oveja, independientemente de que esté unido al cuarto hueso. El cuarto hueso del tarso no es un hueso de la fila intermedia. No es un hueso de la fila intermedia. A pesar de que en los dibujos, en los esquemas, fíjense que lo han hecho, y es así realmente como ocurre, lo han hecho como un hueso bastante grande, que está como metiéndose en la fila intermedia, pero no es un hueso de la fila intermedia, es un hueso de la fila distal. ¿Sí? La fila distal son huesos con números. El 1, el 2, el 3 y el 4. Y puede haber algún tipo de unión entre ellos, como pasa en el caballo, como pasa en la vaca. ¿Está? ¿Queda claro esa cuestión? ¿Esa es la fila distal, dijo profe? Claro, esa es la fila distal del tarso. ¿Sí? La fila distal son huesos con números. El 1, el 2, el 3 y el 4. Fíjense que en el caballo hay una unión acá, una fusión de huesos, el 1 y el 2, el 3 que está separado, el 4 que también es independiente, el 1 que está separado en la vaca, pero acá hay una unión del 2 y el 3, y además el cuarto se junta con el central. O sea, ¿qué es lo que varía en realidad? La cantidad total de huesos. Lo que está variando entre las especies es la cantidad total de huesos que hay en cada especie. ¿Sí? Pero, de alguna forma, en todas las especies se respetan estas 3 filas. La fila proximal, con el talus y el calcáneo, la fila intermedia, con el central del tarso, y la fila distal, que es la que tiene números. ¿Sí? Que es la que tiene números.
Eso es un poco la idea. Lo que confunde, y ahí me parece que está la pregunta, es que el cuarto tarsiano es un hueso que está como invadiendo la fila intermedia. Por eso ahí se genera esa confusión. Lo que pasa que es un hueso más grande que el resto, está como metido más hacia arriba, más hacia proximal, pero eso no está indicando que sea un hueso de la fila intermedia. Sigue siendo un hueso de la fila distal. De la fila distal. Profe, ¿y los que tienen los números romanos? Los que tienen los números romanos, sí, son los huesos metacarpianos. Metacarpianos. Ya no estamos en la región del tarso, estamos ya en la región del metatarso. ¿Sí? En la región del metatarso. El metatarsiano 1, el 2, el 3, el 4, el 5, bueno, eso va a ir variando también dependiendo de las especies. Fíjense que hay una cantidad diferente de huesos en el metatarso. Lo mismo, o muy parecido a lo que pasa con el metacarpo. ¿Sí? Claro. Los números, siempre, los números más chicos, los de menor valor, siempre van mirando hacia el lado medial. Lo mismo va a pasar con los dedos. Si ustedes se fijan en su mano, el dedo número 1 es el que está más cerca del plano medio del cuerpo. Y el dedo número 5, que es el dedo más chiquitito, es el que está apuntando más hacia el lateral. De acá también está de la misma forma. Fíjense, el tarsiano número 1 está más a medial que el 2, y a su vez el 2 está más a medial que el 3, y el 3 más a medial que el 4. El cuarto es el que está más a lateral, y también de la misma forma pasa con los metacarpianos, que están ordenados de esa forma. El metacarpiano 1, más cerca del plano medio, el 2 un poquito más lejos, hasta llegar al número 5, que es el que está más alejado del plano medio, que es el que está más a lateral. Lo mismo va a pasar con los dedos, ¿sí? Los dedos también tienen número, el dedo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, pensemos en nuestra mano, ¿sí? Que es más o menos lo mismo. Bien, entonces lo que estamos viendo en números romanos son los metacarpianos, ¿sí? Que el caso del perro tiene 5 metacarpianos. El caso del caballo tiene solamente 3 metacarpianos, el 2, el 3 y el 4. En la vaca tenemos 2 metacarpianos, metatarsianos, estoy diciendo mal, metatarsianos, están unidos, por eso está la línea de puntos, ¿sí? Por eso está la línea de puntos, quiere decir que hay una unión ahí entre huesos, y el cerdo que tiene estos 4 huesos metacarpianos. ¿Está bien? Sí. Ok. Sí. ¿Alguien puede corroborar el tema de... a ver, esperen que conteste una cuestión acá. El hueso central y el cuarto en ubicación, ¿qué serían? ¿Distal o proximal? A ver si entiendo un poquito la pregunta. El central del tarso es un hueso que justamente se llama de esa forma y está ubicado en una posición intermedia. Por eso forma casualmente la fila media del tarso. No está ni a proximal ni a distal. Justamente está en el medio. Por eso se llama fila media o fila intermedia. ¿Sí? Justamente está como a mitad de recorrido. El cuarto tarsiano sí es un hueso de la fila distal. ¿Sí? Independientemente, como ya dije, que está como invadiendo la fila intermedia, se está metiendo más arriba, pero bueno, eso es una particularidad del hueso. ¿Sí? Es una particularidad del hueso, que es un hueso más alto de lo normal, entonces está como metido en la fila intermedia, pero no es un hueso de la fila intermedia. ¿Sí? Lo que tiene que quedar claro en resumen de todo esto es que el tarso tiene 3 filas. 3 filas tiene el tarso. 3 filas tiene el tarso. La proximal, la fila intermedia y la fila distal. ¿Sí? Eso es lo que tiene que quedar claro. Y saber qué huesos está en cada fila. Saber qué huesos está en la fila proximal, qué huesos hay en la fila media y qué huesos están en la fila distal. Los números romanos, bueno, ya lo hemos mencionado, los números romanos son los que están indicando metatarsianos en este caso,
que es más o menos lo mismo que vimos en el carpo, en la región de la mano en realidad, que son los metacarpianos, que generalmente están numerados con números romanos. Digo generalmente porque hay algunos libros que lo ponen en números arábigos. Bien. Bueno, acá está un poquito las diferencias y un poco eso de lo que estuvimos charlando. Bueno, el tema del dedo, que es básicamente igual. Cuando uno estudia la osteología del miembro torácico, cuando estudiamos la parte de lo que son los metacarpianos, cuando estudiamos la parte de lo que son las falanges y demás, eso lo podemos aplicar sin problemas para el miembro pélvico. No hay diferencias, básicamente, entre el dedo de la mano y el dedo del pie. Por eso, si uno estudia la osteología, como también las articulaciones y los músculos y demás, hay muchas cosas que se pueden realmente trasladar del miembro torácico al miembro pélvico sin temor a equivocarse, porque es prácticamente idéntico. ¿Sí? Por eso ni siquiera lo puse acá, porque lo que uno aprende para el miembro torácico del dedo, lo podemos aplicar sin problemas para el miembro pélvico. ¿Sí? Por eso es que prácticamente no puse nada. Bien. A ver, espérenme un cachito. Bien. Volví. Tratamos de evitar un poco la interferencia familiar. Bien, a ver, ¿cómo sabemos la cantidad de tiempo que nos queda? No sé si quieren que hagamos un corte y sigamos en un ratito, no sé. Yo puedo hablar horas enseguida, pero el tema es también darle un descanso al cerebro que rápidamente se distrae, y más en estas circunstancias tan particulares que ni siquiera nos estamos viendo cara a cara. Profe. No sé a dónde está el horario acá, no tengo idea, no lo puedo encontrar. Llevamos 1 hora y 16 minutos. Ah, se puede más, yo pensé que era 40 minutos nomás esto. Bueno, No sé, seguimos un ratito. Si les parece, seguimos un ratito más. Y... Sí, le demos. Bueno. Sí, profe, para mí es mejor que sigamos. Ok. Por mí, hagamos ahora. ¿Cómo? Sí, por mí también. A ver, sí seguimos. Bueno, ahí estamos no sé quiénes son los que están un poquito acá conectados. Profe, esto de sí. Las vértebras, también tengo vértebras de caballos armadas, una vértebra completa de un caballo y una vértebra de una vaca. Sí, eso está fantástico. Si uno tuviese la posibilidad, lo que pasa es que, bueno, la minoría de los como estudiante tiene esa posibilidad de acceder, ¿no?, a este material, salvo los que por ahí tienen más contacto con el campo, tienen algún familiar o alguien que se los ha dado, que lo recibieron de otro estudiante. Bueno, después ya con el tiempo ustedes van a ver que van a empezar a juntar y tener como su propio museo como para practicar algunas cosas. Bueno. Pero bueno, eso son casos excepcionales, la mayoría no tiene esa posibilidad. Bueno, esto de lo que es el estudio de los huesos que forman el esqueleto axial, acuérdense ustedes que tenemos distintos componentes en el esqueleto axial. Lo que es la cabeza,